Muchísimas gracias, amigo televidente, por continuar en sintonía del canal TVX. Le doy la bienvenida a su programa El Consultorio. Este es un espacio para su salud. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y para mí siempre es un placer traerle temas interesantes. Y pues el día de ahora tampoco es la excepción. ¿Ha sufrido usted algún accidente y ha tenido que estar enyesado, ya sea la pierna derecha o izquierda? Pues aquí le vamos a dar unos tips y ese es el tema que vamos a abordar. Y para eso me acompaña la licenciada Tirsa Pineda. Ella es especialista en fisioterapia. Licenciada, bienvenida. Bien, buenos días, gracias. Aquí estamos nuevamente tratando un tema creo que a muchos les interesa y pues vamos a despejar algunas dudas. Así es, licenciada. Y para empezar, ¿por qué es que se enyesa a un paciente? Bien, realmente siempre se enyesa a un paciente cuando ha sufrido una fractura. Depende de la gravedad que le ha sucedido, pues así es el tipo de tiempo y así pues el doctor, ¿verdad?, decide cuánto tiempo, qué tipo de yeso va a poner en este paciente y casi siempre es porque ha sufrido una fractura. Algunas veces puede ser ruptura de tendón o algún esguince o algún dobloncito de pie que ha tenido el pacientito, lo pueden también inmovilizar, pero la mayoría de veces es porque sí ha habido una fractura. En este caso vamos a hablar de miembro inferior, o sea, pues que usted le ha pasado en miembro inferior derecho o izquierdo. Vamos a hablar sobre por qué se enyesa y también los tratamientos que existen, ¿verdad?, después de que quitan el yeso. Así es, licenciada, y usted, bueno, en la práctica ha visto que se fracturan más el piecito derecho o el piecito izquierdo, y es en esta parte pues principal o ya nada más el pie. ¿Qué es lo más frecuente que ha visto usted en la práctica clínica? Realmente casi siempre es el pie derecho. Y sí, lo más frecuente es el quinto dedo, el dedo chiquito. Se sufre mucho en esa parte de las fracturas. También tibia y peroné, ¿verdad?, que sufren muchas fracturas, la mayoría de veces por caídas. La mayoría de veces son por caídas o accidentes automovilísticos que las pacientes pues sufren ese tipo de lesiones. Y lo más frecuente sí es el dedo pequeño o tibia o peroné. Y ya cuando se le ha colocado el yeso al paciente, ¿cuáles son los cuidados que este debe de tener? Sí, realmente el día que enyesan al paciente, ese día, ese lapso pues de tiempo que tiene que estar con el yeso, pues un cambio de vida, en el aspecto pues que tiene que estar inmovilizado por 5 o 6 semanas, dependiendo de la gravedad de la fractura. Y sí hay unos cuidados, ¿verdad? El pacientito tiene que usar muletas o andadera, cosa que es algo que se tiene que aprender a usar, ya que pues estamos acostumbrados a caminar normalmente, ¿verdad? Ya con el yeso y la muleta o la andadera, el primer día es un caos, ¿verdad? Entonces, durante van los días, el pacientito pues se va adaptando, pero sí tienen que haber cuidado durante toda esa etapa, ¿verdad? Uno de los cuidados es el reposo. Muchos pacientes después del yeso quieren andar igual caminando en la casa o apoyando el pie que está enyesado, cosa que no es recomendable porque pueden dañar el yeso. Entonces, al dañar el yeso, viene a quitar la función en sí del yeso. El yeso lo aplican en sí, lo pone el ortopeda para inmovilizar a cierto tiempo el miembro inferior para que pueda encallar, pueda pegar bien ese huesito y pueda desinflamarse y bajar el dolor. Durante toda esa etapa se recomienda, pues lo que es durante el baño, tapar lo que es el yeso, ¿verdad?, sea con una bolsa plástica o con algún plástico adhesivo, pero no mojar ese yeso, porque si lo mojan, igual van a perder la función del yeso. Si el yeso se afloja, ya no va a tener la misma presión que el ortopeda les dejó para que ese huesito pegue, ¿verdad? Entonces, uno de los cuidados es al bañarse, el reposo. La alimentación es uno de los factores que también se recomienda, ya que como hay mucho reposo, el pacientito pues llegan visitas o le da ansiedad por estar solo en la casa y come más. Entonces tiende a subir un poquito más de peso. Entonces hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar lo que es el baño. También se recomienda adaptar un poco la casa, ya que pues tiene que andar con muletas o andadera en la casa. Entonces se recomienda que el pacientito pues haga espacio. La familia pues juega algo muy importante, ya que el cuidador o fuera un familiar o alguien que lo va a cuidar, tiene que ver cómo adapta la casa para que el pacientito se pueda desplazar durante pues ese tiempo con más facilidad. Y son de las más recomendaciones que se dan, ¿verdad?, de no dañar el yeso durante ese tiempo.
¿Y más o menos cuánto es el periodo en el que el paciente está utilizando el yeso, licenciada? Casi siempre son de 5 a 6 semanas, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad que el paciente ha tenido. A veces son fisuras, ¿verdad? Que solamente son como rajaduritas en el hueso y a veces pues sí ha sido una fractura total. Entonces se recomienda, pues el ortopeda va a indicar el tiempo que se va a dejar el yeso. Hay pacientes que solo sufre un esguince, solo un doblón de pie, ¿verdad? Que conocemos. Pueden ser solamente 2 semanas, pero ahí el ortopeda decide. Pero en este caso que estamos hablando de fracturas, son de 5 a 6 semanas. Ok. Licenciada, ¿y qué cuidados aparte debe de tener, digamos, la piel del paciente? Porque muchos se quejan de que pica y están ellos que se meten un lapicero o ven qué es lo que logra entrar entre el yeso y la piel para poder aliviar pues la comezón. Sí, y eso depende mucho del tipo de yeso, ¿verdad? Hay yeso de fibra y el yeso blanco. Muchas veces el yeso blanco pica un poquito más y pesa más. El de fibra tiene un peso menos. Entonces al caminar siente menos el pesor y también depende del tipo de yeso que aplicaron o que le han puesto al pacientito, así va a sentir los malestares. Si el paciente se queja que le pica o que siente calor o que ya no soporta el yeso, no se recomienda que se lo quiten, ¿verdad? Muchas veces al paciente en la casa se lo quita o se lo corta. Si es así, que el yeso le está apretando y siente que se le duerme una parte, digamos, la parte final de los dedos, o ve moradito, mejor es consultar con el ortopeda y no él solito ver cómo se quita. Ajá. Y igual, ¿verdad? Para rascarse igual no es recomendable meterse ni ganchos, ni lapiceros, ni nada de eso, porque puede lesionarse la piel. Y también hay personas que incluso, yo he escuchado personas que se ponen como, dice, me voy a echar un poquito de agua, cuando desliza el agua siento que me refresca. Y eso también está mal, porque humedece tanto el yeso y la piel. Entonces eso viene a provocar un hongo. Entonces ya otra complicación aparte. Entonces lo recomendable es, muchas veces si está enyesado de la rodilla hacia abajo, es rascarse la pierna. Entonces la sensación llega hasta la pantorrilla. Y si tiene secadora de pelo en casa, como queda el yeso no totalmente apretadito, sino que queda un espacio, puede con la secadora darse como encenderla, ¿verdad? Y el aire de la secadora va a ayudar a aliviar un poco esa comezón. Mire ese tip, primera vez que lo escucho. Sí. Pero espero que los amigos televidentes estén tomando nota de esto. Licenciada, ¿y cuáles serían los factores de riesgo pues para llegar a esto? Bien, realmente pues algunas veces es la edad, ¿verdad? Hay pacientes que pues ya por su edad puede ser que pierdan el equilibrio o no vean bien, ¿verdad? Pueden sufrir esas caídas. También personas que, bueno, las caídas sabemos que nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Sí. Entonces ahora un factor de riesgo que puede complicarse para recuperarnos de las fracturas, pues puede ser pacientes con osteoporosis. Pero estos pacientitos al sufrir una fractura cuesta un poquito más que ese huesito pegue, ¿verdad? Igual pacientes con artritis o enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, ya que pues al tener ese tipo de fracturas, el dolor, todo lo que pasa, la presión puede subir. El paciente con diabetes, el riesgo que muchas veces no sienten, pueden estar fracturados y no se dan cuenta, porque la sensibilidad de ellos pues sabemos que está alterada y muchas veces no pueden sentir. Entonces son uno de los pacientitos que corren un riesgo. Y también, licenciada, aunando a esto, hay algunos de los pacientes, no necesariamente mayores, que tienen fallos en la visión o en la agudeza visual. Entonces, pues, llevamos a una caída que nos lleva a una fractura y posteriormente, pues, al uso necesario del yeso. Así es, ¿verdad? Incluso a veces, como hablábamos de una caída, puede ser un escalón que no vimos bien, ¿verdad? O un accidente. Nos han llegado muchos accidentes por moto, o hay muchos accidentes por los motociclistas con fracturas por accidentes, ¿verdad? De automovilísticos, o pues por cuando a veces las personas se bajan del bus, pueden pasar esos accidentes que el paciente se puede fracturar. Así es. Licenciada, ¿qué papel juega la fisioterapia en el momento en el que el paciente está con el yeso? ¿Es en ese momento o posterior al retiro que ustedes tienen el papel fundamental? Es posterior en sí, pero durante el yeso se le pueden dar algunas recomendaciones. Bueno, el pacientito, si está pues casi siempre quedan los deditos afuera, no queda todo el pesito enyesado. Entonces se recomienda darle un cierto movimiento
no, ¿verdad?, hacer ejercicio completamente, pero sí darle un movimiento más que todo el piecito, ¿verdad?, de una extensión, flexión, para que no se inflame mucho, porque sí recomendamos reposo, ¿verdad?, pero no todo el día totalmente acostados, sino que el paciente se puede sentar, puede elevar las piernas, ¿verdad?, en almohadas, unas 3 almohadas, elevarlos a un 90 grados, pero que unos 15 minutos, porque si no... No es que va a pasar todo el día sentado, solo comiendo y con un banquito donde tiene el pie lastimado. Sino que darle cierto movimiento, incluso al sentarse y que la rodilla se flexione, porque después del yeso ya no solamente va a ser la fractura, sino que va a haber secuela también en rodilla. Entonces no todo el día con la pierna extendida, sino que tratar de flexionar la rodilla, sentarse, ¿verdad? Aunque hay un poquito de dolor, pero no todo lo que es el proceso del yeso pasar con la pierna extendida, porque sí, después vienen con mucho dolor de rodilla y detrás de la rodilla, que es la fosa popltea, entonces se les inflama. Entonces ya se tratan ya varias situaciones. Entonces son de las situaciones que se le pueden dar antes de que pase ya después del yeso a la fisioterapia. Así es, licenciada, y respecto al manejo médico, ¿cuál es este? Sí, realmente cuando un paciente se fractura, lo primero que tiene que hacer es ir donde el ortopeda. Él va a ver qué tipo de fractura fue y cuánto tiempo lo va a enyesar, el medicamento que va a indicar, más este paciente pues tiene una enfermedad previa, tiene que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Los analgésicos, todo lo que el médico va a indicar. Cuando hay una fractura, hay pacientitos que piensan que primero es fisioterapia y no es así, primero es con el doctor. Muchas veces los pacientes van a otras partes a ver qué les soluciona, es el ortopeda, el indicado. El que va a enyesar, el que va a decir los medicamentos, cuánto tiempo, el que va a retirar el yeso después. Así que el papel del ortopeda pues es importante, ya que él manda a sacar la radiografía, luego les indica, miren, esto pasó, tanto tiempo lo vamos a enyesar y esos medicamentos va a tomar y ya después viene el retiro del yeso. Claro, entonces lo principal es que vayan donde el ortopeda. Así es. Nada de ir donde el sobador, licenciada, o ir a que le disloquen un poco más. Esto, pues, para los amigos televidentes es un dato importante. Así Nosotros como el consultorio tratamos de evitar que el paciente llegue o recurra a estas prácticas, ya que posteriormente puede llegar a complicarse un poco más el cuadro, cuando en realidad pudo haber sido algo leve, se viene a complicar y ya llega lamentablemente pues a la clínica con un cuadro un poco de más difícil manejo, licenciada. Así es. Bueno, amigos televidentes, ahorita vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a continuar hablando junto a la licenciada Tirsa Pineda. Televidente, me encuentro junto a la licenciada Tirsa Pineda, ella es fisioterapeuta y estamos abordando el tema de los cuidados y la rehabilitación de un paciente enyesado de miembro inferior. Licenciada, ¿hay una cura pues para estas lesiones? Por supuesto que sí, ¿verdad? Están los medios, está el área profesional que tratamos después de que quitan el yeso. Viene el área de fisioterapia, que es importantísimo. Una pieza fundamental. Así es, una área de rehabilitación. Después que quitan el yeso, pues el paciente queda, ¿y ahora qué? Pues viene el área de fisioterapia, que se recupera el paciente casi siempre, quizás el 95%, siempre quedan algunas secuelas, pero son leves. Así es, licenciada, porque después del yeso, como mencionábamos en el bloque anterior, algunos de los pacientes, porque quizás es primera vez que utilizan el yeso, no quieren moverse.
permanecen acostados o sentaditos con el pie lastimado pues levantado y no quieren ni flexionar la rodilla. Pero ¿qué pasa con estos pacientes cuando se les retira el yeso, licenciada? Bien, ya cuando se retiran el yeso, ¿verdad? Ya el ortopeda llega como su parte como final de lo que es el manejo médico. Y pues ya cuando quitan el yeso, casi siempre el paciente dice, ya voy a caminar, me voy a ir para mi casa tranquilo, ¿verdad? Pero no siempre es así. Hay pacientes que depende del tipo de fractura, puede ser, si la fractura fue no tan grave, el paciente puede, quizás el día que le quitan el yeso, ya caminar bastante bien, pero en la mayoría de casos no, ya que el miembro ha estado con yeso, inmovilizado, el paciente pues ha estado en reposo, los músculos están atrofiados, o sea, están endurecidos, algunas veces muchas veces puede quedar el piecito un poquito más delgado, ¿verdad? Que es la atrofia, que está desnutrido lo que es el músculo. O puede estar contracturado, está muy rígido. También puede estar algunas veces inflamado o con dolor. Después que retiran el yeso, ya pues el ortopeda lo refiere a fisioterapia, donde nosotros pues ya entramos a la área de rehabilitación y el paciente pues el primer día que llega con temor, que me van a hacer, que me va a doler y bueno, entonces el paciente incluso llega todavía con muletas o con andadera, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, licenciada, si cuando le retiran el yeso el paciente se va a casa con muletas. Casi siempre sí. Como le digo, hay pacientitos que no sabe, ¿verdad? Que piensa que después del yeso va a caminar normal y no. Tiene todavía que usar lo que es la muleta o la andadera. Muchas veces el doctor puede decir, puede apoyar, pero despacio, ¿verdad? No caminar lo más despacio que pueda, porque el paciente igual no va a caminar normalmente, incluso irse en silla de ruedas para su casa, no va a salir caminando normalmente. Ya en la primera sesión de fisioterapia, el paciente nos llega contando, ¿verdad? Cómo fue todo el proceso de su accidente y vemos y evaluamos qué tan inflamado está, cómo está el dolor, si todavía está ahí moretito, ¿verdad? De la fractura. Y casi siempre después que quitan el yeso, el doctor pide una radiografía para ver cómo encalló ese huesito. Si ya encalló, si ya está pegadito, todo está bien. Entonces nosotros con más tranquilidad y confianza vemos la radiografía, no, aquí ya estuvo, solo falta rehabilitar. Entonces ya en la fisioterapia tratamos al pacientito con compresas frías o calientes, depende del caso. Muchas veces el paciente queda con parestesia, lo que es hormigueo por la inflamación. Hay compresión nerviosa. Entonces se trata con hielo, con compresas calientes, con corriente, ultrasonido, todo eso es medio físico. Todo eso ayuda al dolor, a la inflamación, pero lo importante aquí son los ejercicios terapéuticos. Ya al paciente, pues muchas veces en la primera terapia le pedimos al paciente que se pare. Tenemos pues las barras paralelas donde el paciente se apoya y da sus primeros pasos. Muchas veces el primer día no lo logran, pero igual, decimos esto es un proceso, no una terapia y ya estuvo, ¿verdad? Sino que el tratamiento dura a veces 10, 15 terapias, algunos llegan hasta las 20, pero normalmente son de 10 a 15 terapias. Durante todo el proceso pues se le enseña al paciente los ejercicios, ¿verdad? De flexión del pie, unos que son pues el paciente acostadito, otros ya pues hay que pararlos y se va fortaleciendo después con peso, ¿verdad? Con 1 libra, 2 libras, se le va poniendo peso en el tobillo para que ellos vayan recuperando su movimiento y reeducando marcha. Ya que hay pacientes, muchas veces tienen material, han puesto platinas o han puesto clavitos, ¿verdad? Todo eso pues en la radiografía lo podemos ver y depende de eso también le explicamos al paciente. Hay pacientes que puede quedar con un leve acortamiento del miembro inferior. Algunas veces es necesario que visiten al ortopeda para que deje un calzado que les pueda dar como los centímetros que falta para lograr una postura normal. Entonces al zapato se les manda a hacer un poquito más de altura para que a la hora de caminar el paciente no tenga ese desbalance. Y hay pacientes que no. Aunque tenga material, no sufre esa situación. Eso pasa porque a la hora que ponen el material liman el hueso. Entonces hay un desgaste óseo. Entonces a la hora que pega el hueso y todo, queda ese desnivel, queda un poquito más corto un miembro que el otro. En otros pacientes no, ¿verdad? Todo no queda normal. Y hay pacientes que son como admirables, ¿verdad? Que a la segunda terapia ya llegan sin las muletas.
y nos llaman, mire, ya hice todos los ejercicios en la casa, lo que usted me dijo, y llevan todas las recomendaciones que nosotros les damos, y los pacientes pues logran caminar. Y algunas veces no, ¿verdad? Como a las 5 terapias los pacientes ya van viendo el cambio. Entonces se recomienda igual siempre, ¿verdad? No tomar ansiedad que ya a la segunda yo voy a ir a caminar, a correr, ¿verdad? No. El paciente pues también se va midiendo qué actividad puede hacer. Y con fisioterapia pues se les va otra vez como reeducando todo. Pues la mayoría de pacientes pues trabajan, tienen su vida diaria. Se les indica, mire, no puede subir muchas gradas, no camine tanta distancia y así, ¿verdad? Entonces, conforme van las terapias, pues el paciente va viendo su avance, hasta que termina y ya sin muletas y nada, ¿verdad? El pacientito pues se rehabilita muy bien, pero sí se recomienda que el paciente sea muy disciplinado con su fisioterapia. Y licenciada, que no solo el momento que va a llegar a la consulta o a la sesión de fisioterapia es que haga los ejercicios, sino que ustedes les dejan tarea para que los hagan también en casa. Así es, ¿verdad? Al pacientito se le deja ejercicios en casa, pero pues tiene que autoayudarse. Lo que hablábamos al inicio, que también el paciente tiene temor. Al inicio se trata la inflamación y el dolor, no es que va a llegar y le vamos a otra vez a doblar el piecito, ¿va? Entonces por eso pedimos la radiografía. Ya mire, este huesito ya pegó, ya esto vamos solamente a rehabilitar. Entonces se trata todo lo que es el dolor y lo demás. Siempre decimos fisioterapia, no damos medicamentos. Lo que indicamos muchas veces son geles externos, no medicamentos. Entonces muchas veces indicamos algún gel para el dolor, la inflamación, y si el ortopeda ya dejó, pues nos quedamos con el ortopeda dejó. Y pues todo el proceso de fisioterapia, pues el paciente lo vemos caminar, vemos sus logros, y realmente es un área, bueno, en lo personal, encantada de mi carrera, ¿verdad? De ver cómo los pacientitos se rehabilitan después de pensar que quizás ya no iban a caminar, dicen ellos, ¿verdad? Pero no, el paciente se recupera. Licenciada, ¿y hay alguna diferencia entre la rehabilitación entre niños y en adultos? Sí, ¿verdad? Lo que hablábamos un poquito era de la edad, ¿verdad? Un niño, la rehabilitación es rápida. Un niño, pues, incluso andando con el yeso, los niños andan caminando, y si es incluso yeso en mano, más andan hasta corriendo, andan. Y si la rehabilitación, pues los huesitos están, por decir así, jovencitos, tiernitos, ¿verdad? En desarrollo. Sí, en desarrollo. Entonces pegan más rápido. Y la rehabilitación es muchas veces no llegan ni a las 10 terapias. Es bien admirable cómo sus células pues se reproducen y los huesitos pegan. Ahora, muchas veces hay lesiones muy, muy complicadas, ¿verdad? Porque hay niños que han sufrido fracturas expuestas, ¿verdad? Que incluso rompió piel el hueso. Ajá. Pero la mayoría de veces, aunque tengan material, los niños se recuperan súper rápido que un adulto mayor. Pero sí se ve el avance en ambos. Así es. Bueno, licenciada, ya para finalizar, ¿algunas recomendaciones? Sí, ¿verdad? De las recomendaciones durante el cuidado del piecito enyesado es cuando se bañen, que lo hagan sentado, ¿verdad? Los pacientitos muchas veces quieren lograrlos parados, pero no se puede. Y también no usar mucha agua para bañarse, sino que tratar de un guacalito, ¿verdad? No la regadera, porque pues se moja el yeso. También cuando retiran el yeso, el pacientito le queda la piel como amarilla o reseca. Entonces se recomienda con agua tibia retirar toda esa célula muerta que quedó. Tanto en la pantorrilla y en la planta del pie queda esa capa amarilla entonces, y gruesa. Entonces los pacientes se afligen, mire, ¿y esto qué es, verdad? Y son células muertas de todo lo que el miembro inferior estuvo sin movimiento, se fue acumulando. Entonces se recomienda agua tibia y usar alguna crema hidratante para poder que la piel pues se hidrate, ¿verdad? Y son de las recomendaciones que damos. Y también lo volvemos a repetir, no faltar a su fisioterapia, ¿verdad? Ni visitar otro tipo de práctica, que muchas veces dicen los pacientes, voy a ir a tal parte porque ahí me van a ayudar quizás un poco mejor. Fisioterapia es la área que realmente o es el área rehabilitadora después de una fractura, sea miembro inferior o superior. Fisioterapia es el área que vemos ese tipo de lesiones. Sí, recomendable es, después del yeso, es fisioterapia. Claro, eso es lo principal. Licenciada, ¿a dónde se puede encontrar usted si alguno de los televidentes quiere ir a pasar consulta? Sí, estamos en Centro Clínico Escalón, ¿verdad? Nos pueden contactar al número
2261-3001 y pues hacer su cita y estamos para atenderles con mucha alegría y pues ahí estamos, ahí tenemos ortopedas, tenemos todo un equipo listos para atenderles. Hoy después de la pandemia ya nos volvemos a reintegrar, así que ahí estamos para servirles y cualquier situación ahí estamos para poder alguna duda o situación que quieran consultarnos, ahí estamos para atenderles. Licenciada, ¿y en qué horarios o qué días son los que usted atiende en Centro Clínico Escalón? Estamos por citas, ¿verdad? Bueno, el paciente llama, puede ser un día, estamos de lunes a viernes. De lunes a viernes el paciente pues hace la cita y conforme a cómo está el cupo, así pues nuestra enfermera lo agenda y ahí estamos para atenderles. Así es. Muchísimas gracias, licenciada, por abordar este tema y de verdad que resolver bastantes dudas respecto a los cuidados, ya que más de alguno ya se quebró el piecito, ya se lo lastimó y al momento puede andar con yeso y dice, ¿y qué hago y a dónde voy? Pues aquí está la respuesta. Muchas gracias, licenciada. Esperamos verla de nuevo en un próximo programa. Gracias. Bueno, amigo televidente, ya escuchó. Si usted desea pasar consulta con la licenciada Tirsa Pineda, que es fisioterapeuta, le invitamos a que nos pueda escribir al WhatsApp al 7501-9489. Ahí mismo también puede realizar la cita. Me despido, no sin antes pedirle que nos siga en redes sociales. Nos puede buscar en Facebook e Instagram como Centro Clínico Escalón y ahí se va a dar cuenta de cualquiera de las promociones que tenemos siempre. Asimismo, le invito a que se suscriba al canal de YouTube. Nos puede buscar como El Consultorio, en donde podrá ver este programa o todos los anteriores. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente programa.